para poder darle una breve explicación del trabajo que van a hacer, que básicamente va a consistir en replicar el COE central en cada una de las localidades donde ustedes tengan sectores de responsabilidad, ¿sí? Para eso el COE se divide en distintas mesas de trabajo que tienen distintas responsabilidades fundamentales que a lo largo de estos 4 meses se fueron depurando, y este es el último trabajo al cual hemos llegado, ¿sí? Yo voy a dar una introducción en principio, pero después cada uno de los... Adelante, por favor, adelante. Cada uno de los responsables por mesa va a hablar de cada una de ellas, porque cada mesa es demasiado específica como para que una sola persona esté en claro con absolutamente todas, ¿sí? Básicamente el trabajo que ustedes tienen que hacer es, esta es la dinámica que vamos a seguir, ¿sí? Este es el COE, en principio este es el COE central y cómo se desarrolla con las distintas mesas que tiene el COE central, ¿sí? ¿Lo pueden ver ustedes? Que básicamente este COE se desarrolla en mesas que van desarrollando trabajos por separado, pero que tienen interrelación, que se interrelacionan todas, absolutamente todas, a través del COT, que el COT básicamente no es ni más ni menos que es un lugar donde se concentra información, que para los militares lo podemos llamar el centro de la plana mayor, o el centro integrador de información, donde se reúne toda la información, y ahí está el jefe de COT que con toda la información del día puede tomar decisiones para el otro día o para la semana que viene, etcétera, 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 ¿sí? Ese es el COT básicamente, es un lugar donde hay pizarras, está el informativo, está la situación de camas, está la situación de los positivos, etcétera, etcétera, y ustedes van ahí tomando determinaciones hay situación social, por ejemplo, de situaciones de quién necesita alimentos, medicamentos, etcétera, y en base a eso, digo ustedes, me refiero mal, sino el que está a cargo del COT. Adelante, por favor, doctor, tomen asiento, acá tiene silla. Van tomando decisiones sobre las acciones que se van a desarrollar. Básicamente, la función de los COE municipales es llegar a terreno con lo que le llamamos la capilaridad. Capilaridad, que significa que es las venas que llegan hasta el último lugar del cuerpo, ¿sí? hasta los dedos del cuerpo. Esa es la capilaridad, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de hacer. Por medio del COE el central se desarrollan funciones o misiones generales. Después están los COE regionales, que bajan a terreno, y después están las municipalidades, que son los que saben exactamente que Doña Rosa está en tal barrio y que tiene tal problema, ¿sí? Porque ya tienen organizaciones sociales, etcétera, que lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo. Esto no es algo nuevo para ellos. Y eso es un poco la idea de trabajo ahora en terreno. La función nuestra, entonces, es organizar esto. No ser los jefes de esto, sino organizarlo, darle una mano al intendente o al presidente comunal para que pueda desarrollar esta tarea. Repito, no estamos a cargo del COE, ni como tampoco estamos a cargo de este COE, sino que básicamente lo que hacemos es colaborar sobre todo en la técnica de Estado Mayor o de Plana Mayor que nosotros conocemos, ¿sí? Para poder desarrollar un trabajo en conjunto interdisciplinario. ¿Está bien? Bien. Este es el modelo posible, porque repito, cada municipio se va a organizar de la manera que pueda en base a la estructura que tenga ya desde, llamémosle, la paz o fuera de la pandemia, ¿está? Fíjense que acá tenemos un COE central, que es acá, los COE regionales, y la municipalidad, cada municipalidad depende de un COE regional, ¿sí? A su vez, el municipio tiene una dependencia directa desde el punto de vista de la provincia con el Ministerio de Gobierno, ¿sí? Que el ministro de Gobierno, todo esto lo voy a subir a un drive, que el ministro de Gobierno es el señor Facundo Torres, ¿sí? Ese ministro de Gobierno es el que tiene la función de articular a cada uno de los municipios, ¿sí? Es muy importante que cuando ustedes llegan a un municipio, ese intendente sepa que va a ir tal persona o va a ir un militar y que no caiga uno y el intendente se sorprenda, ¿tá? Porque todas las actividades que nosotros tenemos que realizar desde ahora en más
son absolutamente consensuadas, ¿sí? Esta es una tarea nueva para nosotros, ¿sí? No estamos acostumbrados, así como, porque es una tarea que sale de la función específica que es la preparación nuestra específica que tenemos. Pero es una tarea subsidiaria y tenemos que adaptarnos a ella. Bueno, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad, la de Salud, que son las más importantes en este caso, y después las otras secretarías que tiene cada una de las municipalidades, que cada una se organiza diferente, en forma diferente. Por ejemplo, Carlos Paz tiene una secretaría de modernización y a otras municipalidades capaz que no la tienen. Esa Secretaría de Modernización lleva toda la parte informática, etcétera. Pero hay algunas que no la tienen y que lo tienen dentro de otra área, o que todas las áreas tienen una parte informática. Entonces hay que primero ver la estructura de la municipalidad o del lugar donde vamos, o de la comuna donde vamos, y en base a eso adaptar las mesas, que ahora vamos a ver, o sea, cada mesa tiene que estar trabajando en base a con una tarea similar a lo que trabaja cada secretaría. Ejemplo, la mesa de tránsito, ¿sí?, que se vincula con la policía y la seguridad, será de la Secretaría de Seguridad, ¿sí?, de Seguridad Ciudadana. Claramente la mesa de epidemiología va a ser con la Secretaría de Salud, y así tenemos que ir dándole funciones a cada secretaría en base a lo que más se puede, a lo que más le es afín. Fíjense que la municipalidad trabaja con centros vecinales, con ¿cómo se llama? Con los dispensarios de cada uno de los lugares, que eso es la APS, ¿sí? Con la policía, con clubes barriales, con clínicas privadas, parroquias, templos. ¿Cuál es la función fundamental de esto? Es evitar que el virus se disemine indiscriminadamente, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, y lo más terrible, evitar que una persona pueda morir en su casa y sin atención. Que ese es nuestro objetivo fundamental, ¿sí? O sea, llegar con la capilaridad que le estoy diciendo hasta la última persona. Sin importar, a veces, no, a mí me toca esto, no, mi responsabilidad es la cual. No, nosotros tenemos que tener el objetivo. El objetivo fundamental es la salud de la gente, ¿sí? Y en esto van a ver que hay un montón de factores, ¿sí?, que se van dando. Donde uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra. Bueno, nosotros tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo fundamental, que es la salud de los cordobeses, ¿sí?, la salud de la gente. ¿Está? Bien, continuamos, a ver. Bien, en esta idea, fíjense que hay una conducción política, que es el intendente o el secretario o el presidente comunal, ¿sí? Y después estas son las mesas que se proponen para realizar, ¿sí? Una mesa epidemiológica, un COT, que básicamente muchas veces hay municipalidades o comunas. Por ejemplo, en mi caso yo estaba en Carlos Paz, Estancia Vieja la tiene Defensa Civil, y dentro de Defensa Civil tienen un número de teléfono, por ejemplo el 103 o el 107, normalmente en el interior es el 103, y eso ya tiene un teléfono. Ese puede tranquilamente constituirse en el COT, ¿sí?, que ya es un lugar donde recepcionan información. Capaz que le falta adaptarlo a la situación, y nuestro desafío es vincular ese COT, que normalmente trabaja en incendios y trabaja en crecida de ríos, vincularlo a la salud. Ese es el desafío, que por ahí cuesta un poco, porque normalmente los municipios y las comunas trabajan en lo que hace a la normalidad, y por ahí lo que cuesta es llevarlo a situaciones de crisis, cosa que por ahí nosotros estamos acostumbrados, porque tanto en los ejercicios o en cualquier situación nosotros trabajamos en eso. Nosotros tenemos que tener la mente abierta para poder lograr eso. Es objetivo fundamental, salud de la gente, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Generando interdisciplinariedad en las secretarías que tiene cada municipio, ¿sí? ¿Cómo? ¿Siendo los jefes? No. Colaborando con el intendente, que es el líder natural de esa comunidad, que es la persona que cada uno de los habitantes de esa comunidad votó para que sea su líder, ¿tá? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Después tenemos otra mesa, que es de voluntariado. Es una mesa muy importante porque en un momento deja de haber recursos disponibles en la municipalidad, porque se cansan por la cantidad de horas de trabajo, etcétera. O por ahí no tienen los recursos especialistas disponibles, y capaz que tenemos enfermeros que no están trabajando,
o un bioquímico que no está trabajando, etcétera, y puede colaborar o contribuir a los dispositivos que se van a hacer en ese lugar. Lo más probable es que esos dispositivos se hagan en concordancia con el COE central, ¿sí? Pero tienen un núcleo de voluntariado que puede colaborar. También ese voluntariado colabora o contribuye a todo lo que tiene que ver con la asistencia social, pero no social por el plan, sino a la asistencia social a la persona positiva que está en su casa, que va a necesitar que le lleven comida, que le lleven medicamentos, que lo llamen de vez en cuando y hasta incluso que vayan a la casa para ver si tienen algún problema. ¿Sí? Porque repito, lo fundamental es que no tengamos la desgracia de que se nos mueren en la casa y que no puede haber llamado o no nos ocupamos como corresponde, y para eso estamos acá nosotros. Enlace y comunicación, que tiene que ver con todo el manejo de la información interna y cómo la difundimos hacia la comunidad, que es fundamental. Y a nivel barrial tenemos la posibilidad de hablar con los centros barriales, hablar con los clubes, hablar con los dirigentes, ¿cómo se llama?, barriales. Hay un montón de medios que desde acá, desde más arriba, se nos hace más difícil poder comunicar toda esa información, ¿sí? Entonces, ese es un desafío también de comunicación que vamos a tener que llevar adelante. Cada una de las comunas y cada una de las intendencias tienen un departamento que trabaja en esto. El desafío nuestro es vincular a esa persona o a esas personas con el COE central y con prensa de acá para que la información sea fluida y sea, por sobre todas las cosas, oficial, evitando absolutamente el rumor, que es una de las peores cosas que nos puede pasar, ¿sí? Y ese es el desafío en esta mesa. Instituciones cerradas, ¿sí? Hemos visto ya a partir de los primeros momentos, ¿sí?, que todo lo que tiene que ver con instituciones cerradas, es decir, geriátricos, instituciones psiquiátricas, instituciones de discapacidad, etcétera, son personas de por sí en situación vulnerable. Y ustedes saben que, o se sabe ya por información pública, que tanto las personas que tienen mayores de 65 años como las personas que tienen comorbilidades o son inmunodeprimidas, ya de por sí los afecta más. En este caso tenemos estas personas que están en una situación ya de vulnerabilidad, por lo tanto las tenemos que cuidar absolutamente más. Y por otro lado, son personas que conviven, ¿sí? Muchas veces se hace imposible que convivan con el distanciamiento social. Imagínense una persona que tiene problemas psiquiátricos, es imposible cuidarla para que no se junte, para que no haga ciertas cosas, porque ya de por sí está tratando de llevar su vida como puede, ¿sí? Entonces, la mesa de instituciones cerradas lo que hace es controlar que esas instituciones cerradas mantengan las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿sí? Ya le va a explicar exactamente cada una. Y es una mesa muy importante porque tiene el chequeo, por ejemplo, de cada uno de los profesionales que trabajan en cada una, y normalmente los médicos trabajan en distintos lugares. Entonces, si uno se infecta, es probable que se infecten varios lugares. Por eso, la mesa de instituciones cerradas es muy importante porque vincula a los profesionales que trabajan, vincula a los profesionales que trabajan en cada uno de los lugares, ¿sí? Y hace que podamos intervenir rápidamente en cada uno de los lugares donde tenga algún problema. Por ejemplo, si hay que evacuar un geriátrico, exactamente sabemos cuánta gente tiene, qué médicos tiene, etc. Ya está relevado. Y una de las funciones fundamentales de esta mesa es el relevamiento de cada uno de los lugares que tenemos en nuestra localidad. Claramente, en una localidad pequeña, con una pizarra es suficiente, capaz, ¿sí? En localidades más grandes capaz que es necesario realizar algo más informático o algo más sistematizado, ¿sí? Después tenemos la mesa de tránsito y seguridad, que básicamente se fundamenta en el protocolo de tránsito que tiene la provincia, pero va a trabajar en forma coordinada, y ese con seguridad de la localidad más la policía de la provincia, para poder realizar controles de ruta, controles de tránsito, eventualmente, cierres de algún lugar en el caso de que se tenga que hacer un cordón sanitario, etcétera, etcétera. Y eso también ustedes van a poder contribuir a esa organización y ese control. Y después la logística, que tiene que ver engloba todo, o sea, trabaja con todo. La logística trabaja, por ejemplo, cuando el COD dice, tengo un positivo en tal casa y necesita que le lleven alimentos,
¿quién es el que le lleva el alimento? La persona, la logística, que tiene que tener, que aparte se vincula con el voluntariado. ¿Por qué? Porque lleva voluntarios para que lleven, y aparte se vincula con la farmacia, porque llevan medicamentos, y aparte se vincula... ¿Me entienden lo que le digo? O sea, todo esto es interdisciplinario. Es por eso que acá tenemos una conducción política y después un responsable designado por el intendente, el presidente comunal, que genera el vínculo entre todas esas mesas. Por eso es que la dinámica de trabajo de este COE tiene que ser con una reunión a la mañana, ¿sí? Donde se ven cuáles son las tareas a desarrollar o se refrescan las del día anterior, y una reunión a la tarde donde se dice cuál es la tarea para mañana, pasado, y cómo fueron trabajando las mesas. Y ese vínculo lo genera claramente ese responsable que tiene que tener nivel de decisión. ¿Sí? Tenemos que lograr nosotros. ¿Cuál es nuestro desafío? Es lograr que el intendente ponga a alguien ahí que tenga nivel de decisión, ya sea el secretario de gobierno o alguien con nivel de decisión. ¿Por qué? Porque si no, terminamos siempre en las reuniones, bueno, ya le vamos a preguntar a tal, y no se decide nada. Lo que le estoy diciendo son experiencias, esto suele pasar, es muy normal, pero lo que nosotros tenemos que tratar de lograr desde un principio es que esto no suceda. ¿Por qué? Porque ya estamos ya la parte de planeamiento ya pasó, ¿sí? Ahora estamos en una etapa casi de mitigación, por lo tanto es muy importante que cuanto antes esto se pueda llevar adelante, sin llevar temor, sin llevar miedo, porque la situación está bastante controlada, pero cuanto más logremos, cuanto mejor y más rápido logremos desarrollar esto, mejor va a ser para todos. Bien, ¿alguno tiene alguna duda con esto? Bueno, hasta acá llego yo, entonces empezamos con instituciones cerradas. Bien, ahora le voy a dar paso al doctor que va a dar la parte de instituciones cerradas. Así que él le va a explicar exactamente cómo se conforma la mesa y cuáles son las tareas en terreno que ustedes van a tener que desarrollar, ¿sí? Todo esto tiene que ser absolutamente práctico, o sea, ya tenemos que olvidarnos de la teoría, y cuando ustedes llegan ahí, ustedes tienen que sentar a alguien y vos tenés que hacer esto, esto y esto, y vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Y liderar, primero el intendente claramente, pero liderar las tareas desde el trabajo conjunto. Tengan en cuenta que de ahora en más ustedes van a consumir un montón de horas de su día, ¿sí? Olvídense de los horarios de trabajo, etcétera, porque esto tenemos una misión muy importante que cumplir y claramente no tiene horarios, ¿sí? No tiene horario y hay que estar con la gente que está con esto, porque va a costar generar el espíritu no el espíritu, sino el ritmo de trabajo, ¿tá? Va a costar un poco. Pero sin embargo les puedo asegurar que después de un tiempo, cuando lo logren, va a ser una gran satisfacción. Doctor, por favor. Marcelo es mi nombre y coordino un poco la mesa de instituciones cerradas, que es lo que mencionabas recién, hay que agregarles cárceles y centro de diálisis, como parte de nuestras instituciones cerradas, o sea, son residencias de adultos mayores, o sea, geriátricos, hogares para personas con discapacidad, centros de diálisis, cárceles y psiquiátricas. Me estaba olvidando de toda la parte de salud mental. Bueno, cuando hemos tenido la experiencia de conformar, además de la mesa de acá central, las otras mesas en los otros municipios en los que hemos trabajado, lo primero e importante es tener un referente de esa mesa local, porque eso es lo que va a hacer que la mesa se mueva y camine. Entonces, lo primero que cada uno, cuando se constituyan estas mesas donde se hagan, primero hay que definir un referente, que es el que va a estar llevando adelante toda la estrategia. Eso es lo primero, un referente. Lo que sigue después, ya con ese referente, es conocer las instituciones en la localidad sobre la cual va a actuar este COE local. ¿Cuántas de estas instituciones hay en cada lugar? ¿Cuántos geriátricos? ¿Cuántas casas hay? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos centros de diálisis? ¿O cuántas personas en diálisis? Porque una cosa es el centro de diálisis y otra cosa es las personas en diálisis. Eso es otro tema importante. Entonces, un referente que marque el ritmo, el conocimiento de las instituciones de esta mesa, y ese conocimiento no solo implica dónde está,
sino, como decían recién, implican quiénes la forman a esta institución, cuántos empleados tiene, si esos empleados trabajan en otro lado, cuántos residentes tienen, qué características tienen estos residentes, como decía, pueden ser psiquiátricos, pueden ser autoválidos, pueden ser no autoválidos. Toda esa información se puede volcar, como decía, en un pizarrón si es chiquito, o en una base de datos, que nosotros tenemos una base de datos que ya armaron, estaba Mariano recién por acá, no lo veo, que se armó hace un tiempo, que es un link donde cada institución puede volcar ahí los datos. Una vez que tenemos la información, se empieza a marcar la estrategia. Y la estrategia tiene que ver con dos cosas centrales. No hay mucho secreto en esto. Primero, que no entre el virus, que no entre el virus a la institución cerrada. Y lo segundo es que estar atento a los primeros síntomas, a las primeras sospechas, porque cuanto más rápido se intervenga, mejor puede ser el resultado. Ustedes saben que las instituciones cerradas, sobre todo las residencias de adultos mayores y los centros de diálisis, son los grupos más vulnerables. Son por la edad, por la inmunodepresión que tienen muchos de ellos, son donde el virus hace más estrago. Entonces, fundamental es que no entre el virus. ¿Cómo hemos ido trabajando? ¿Qué es lo que se propone acá en la mesa? Con capacitaciones, con concientización, con estar presente. Por eso, además de un referente, este referente tiene que ir marcando cómo van a hacer el seguimiento de estas instituciones. Nosotros hablamos, las vemos cómo funcionan. Eso es fundamental. Porque una cosa es a veces lo que te mandan como información y otra cosa es cuando uno va. Y bien, nosotros hemos ido a instituciones que decían tengo una persona por habitación y cuando llegamos había 3. Para eso está preparado. Entonces, saber que están. Cuando sabemos que están, saber qué es lo que tienen en recursos accidentes, saber si todo el equipo está preparado para seguridad. Esto se previene con normas de bioseguridad. La utilización se tome de las normas de bioseguridad, menos riesgo vamos a tener. Hay todo un protocolo ya establecido para instituciones cerradas que está subido a la página, que es con lo otro que también ustedes tienen que ir trabajando, leerlo, saberlo y transmitirlo a cada uno de sus lugares y a cada referente que tengan para la mesa de instituciones cerradas. Después hay una serie de instrumentos que usamos. El registro online de esto, del personal, de los residentes, la característica, la obra social, según la obra social, donde esa persona, si hay que trasladarla a la residencia. Otra cosa es ya tener toda la información y otra cosa, en el momento, tener que andar buscando toda esa información. Si nosotros tenemos que actuar sobre una residencia, porque acaso un caso positivo, un caso sospechoso, y si tenemos la información después es mucho más fácil y más dinámico. La información es fundamental para trabajar bien. Después tenemos instrumentos de seguimiento, listas de chequeo, donde el que va y visita la institución dice, ¿tiene triage de ingresos? Sí, tiene triage de ingresos. ¿Tiene habitación de aislamiento? Sí, tiene habitación de aislamiento. ¿La gente se la ve usando los equipos de protección? Sí, se la ve usando los equipos de protección. Y eso depende de cómo sea ese resultado de esa primera observación, nos permite a nosotros después ir dándole una evaluación de si es de mayor riesgo o de menos riesgo. Si nosotros vimos instituciones, tienen 4 o 5 por habitación, no usan las normas de bioseguridad, no hacen triage de ingreso, y es una institución de alto riesgo. Hay que trabajar y estar atenta a esa institución. Para eso tenemos toda una serie de instrumentos que después se los pasaremos, ya veremos el mecanismo. Eso se lo vamos a dar a cada uno de los que están a cargo para que puedan tener y puedan fotocopiar y ya tengan el módulo. Y lo otro, estar atento a una comunicación lo más fluida posible entre la institución y el referente, o hablaban de un COD por ahí, ¿no es cierto? Si hay un COD o hay un teléfono de emergencia, porque hay que estar atento a los casos sospechosos del personal y a los casos sospechosos de los residentes para actuar rápidamente. Si hay que hisoparlo, hay que hisoparlo, si hay que aislarlo, hay que aislarlo. Y eso es fundamental, porque eso no es riesgo dentro de la institución. Eso también tenemos, acá nosotros tenemos un grupo de voluntarios que ya permanentemente a la institución. Hay un call center que se está comenzando a inaugurar, que tiene una capacidad creo que para 1000 llamadas, ¿no, Vero? Me parece. Este seguimiento diario que les decía que
que la mesa debe hacer con cada una de las instituciones, buscando la estrategia que sea, con una llamada personal, o con un grupo de voluntarios que la haga, o depende del tamaño de la cantidad de instituciones que en seguimiento, es lo que nos permite estar rápidamente atentos cuando aparece un caso sospechoso. Esos son más o menos básicamente los trabajos que hacemos. Asegurarnos que tengan equipo de protección personal, se está entregando desde la provincia equipo de protección personal a cada institución. Córdoba Capital ya llevamos la segunda vuelta y hemos empezado por Gran Córdoba y el interior. Eso también es importante. Las capacitaciones, no hay que cansarse de capacitarlos. Una y otra vez y otra vez y otra vez en el uso de equipos de protección personal, en la responsabilidad que cada institución tiene trabajando con agentes de salud, en el cuidado propio y en el cuidado hacia la persona a la cual asisten. Me parece que eso es lo que trabajamos, así en grandes rasgos, eso es lo que hay que armar en cada lugar, esa es la estrategia que tenemos para trabajar y después marcar las estrategias también posibles, ya hay que pensar en escenarios posibles, qué pasa en una institución y tenemos un caso positivo adentro, ya sea un residente o un personal. Tenemos capacidad para aislarlos, si hay que sacarlos, dónde hay que sacarlos, dónde hay que llevarlos, cómo se arma la estrategia para llegar a todo eso. Eso es lo que tenemos que ya tener pensado. Por eso tenemos que saber de cada institución cuántos y quiénes son y a dónde habría que trasladarlo, si hay que trasladarlo. Si en la localidad tenemos hospital COVID, no tenemos hospital COVID, el hospital COVID más cercano es otro. Toda esa logística y estrategia, por lo menos en la teoría, hay que tenerla pensada. Hay que tenerla pensada. Después, si no lo usamos, mucho mejor. Pero hay que tenerla pensada. Sabemos que la institución A, el escenario, si ocurre un caso positivo adentro, es el siguiente. Son 27 personas, de las cuales 10 son autoválidos, el resto son, de estos tienen que ir a este lugar, estos tienen que ir a este lugar, esto a este otro lugar. Y para eso necesitamos la información. Si no tenemos la información, andamos las corridas ese día. Los resultados que hemos tenido cuando tuvimos que evacuar una residencia, con toda esa información fue mucho más dinámica, mucho más fácil, y los resultados, por lo menos del traslado y de la evacuación de la institución, fue mucho más fácil y menos ruidosa, para las personas que hay que trasladar, para los familiares que tienen atento y para la gente de la institución también. Así que eso es un poco el trabajo, es un poco las líneas de trabajo. No sé, Vero, Ceci, si me olvidé de algo, ¿no? Así que bueno, obviamente a disposición y a trabajar con cada uno de ustedes las veces que haga falta y las veces que sea necesario para ir colaborando en el armado de estos lugares. Así que no sé, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien, ¿o fui muy claro? Nadie entendió nada. Muy bien, estamos a disposición todo el equipo, gracias.